La libertad de expresión es un derecho fundamental de la humanidad. Las opiniones y puntos de vista expresados por nuestros invitados no obedecen estrictamente a nuestra visión como organización. Al desnudo. Y mis O sea que yo entraba y encontraba al psicólogo en bilingüe. No desnudo al inicio, pero mis consultantes estaban desnudos porque yo atiendo pareja, atiendo poliamor, atiendo individual y llegaban y era uno de los motivos. Muchos incluso murieron sin saber que era un orgasmo. O sea, porque incluso eso, ni si eso se hablaba. No, y es verdad, porque es que muchos de nuestros abuelos nunca realmente vivieron una sexualidad plena. La sexualidad se usaba solo para criar muchachitos y ya, para engendrar muchachitos, y no se pensaba desde el punto de vista. Y lo digo con mucho respeto y amor en cuanto perra, porque eso tiene connotación pero hoy en día fuerte. la palabra perra es como empoderamiento. Por ejemplo, es como seguridad, como esta perra, qué rico. Por ejemplo, o cómo empezar a fortalecer el piso pélvico. Tanto hombres como mujeres. Hombres y se mujeres. Pueden hacer. Sí, hombres y mujeres tenemos ano. No, sí. El sexo tiene vocales A, O, U. Cuando tenemos sexo. Ay, no, ¿cómo así que el sexo tiene vocales? Por supuesto. Cuando tenemos un orgasmo, tenemos éxtasis, siempre decimos. Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del podcast llamado Buenos Culantro, pero no tanto. El podcast que está diseñado para todas aquellas personas que están 100% interesadas en potencializar su salud sexual desde el conocimiento, la educación y las prácticas saludables, por supuesto. El tema de hoy está recargado de muy buena energía, muy buena actitud, porque el profesional de este capítulo nos viene a hablar de sexualidad, pero desde un punto de vista mucho más espiritual. Pero antes, por supuesto, los invitamos a que ingrese a nuestro canal de YouTube, active la campanita, se suscriba para que constantemente le lleguen las notificaciones del momento uno cuando publiquemos nuestros podcasts. Por supuesto, agradecemos a MS de Colombia, a la Fundación Ancla, al Instituto de Croproctología por hacer estos espacios posibles. El capítulo de hoy de Buenos Culantro, pero no tanto, se llama Más allá de la piel. Hablaremos de sexualidad, pero desde un punto de vista espiritual, porque la mente y los genitales siempre están conectados, así que eso lo vamos a conocer el día de hoy. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado estrella. Él es Albert González, quien es psicólogo clínico con enfoque en sexualidad. Pero yo creo que se presentará mejor él, porque yo a veces con esta lengua me enredo mucho. Albert, qué placer tenerte en este espacio. Gracias por obsequiarnos todos tus conocimientos cuando hablamos de sexualidad. Quiero que te presentes y que les hables a nuestro público quién eres y bueno, y qué es lo que haces. Joa, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, Albert González. Yo estudié psicología y me especialicé en psicología de la sexualidad. Y con el tiempo le fui dando un enfoque de sexualidad LGBTIQA+. Y me he formado en procesos erótico-afectivos relacionados a meditación tántrica Kundalini. En resumen, es a lo que me dedico desde la psicología. Bueno, pero ¿por qué cuando empezaste tu carrera, por qué quisiste darle ese enfoque a sexualidad? ¿Qué es lo que tienes en ese cuerpo oculto? Hay una terapia que se llama biodanza, que es una propuesta a través ¿Biodanza? Biodanza, que es a través del cuerpo, a través de la danza, de la música, las emociones. Y yo empecé a hacer la terapia, iba a un grupo regular de biodanza, y biodanza trabaja 5 líneas y una de ellas es la sexualidad. Entonces me di cuenta a través de la danza terapéutica que conectaba mucho con la sexualidad, con el erotismo, con los sentidos, con la conexión del cuerpo, que era muy corporal. Que aunque soy racional, por supuesto, que aunque soy psicólogo, me conectaba mucho más propuestas corporales, propuestas de respiración, propuestas de movimiento, donde me implicaba como los sentidos. Y biodanza ayuda mucho con esto. Entonces hice una terapia como de 5 años y cada vez que hacía... ¿Pero qué consiste esta biodanza? Se hace en grupo, se hace, yo lo hacía semanal, 2 horas, y hay unas consignas a través de las músicas y hacíamos movimientos, expresión de emociones a través de la danza. Es un sistema regulado, es un sistema lindo de memoria celular, del inconsciente vital. Entonces, bueno, conecté con la sexualidad en la línea de sexualidad, con la línea de afectividad, con la línea de la trascendencia. Es creatividad, sexualidad, trascendencia, afectividad, se me olvida una, creatividad, tal vez, son 5. Que es muy importante. Y conectaba mucho con afectividad y sexualidad, conectaba. Y en la universidad, yo estudié en San Buenaventura, Medellín, hace pues mucho rato,
teníamos optativos. En octavo semestre nosotros teníamos que elegir como una subespecialidad. El campo de acción, nuestra escuela teórica, terapéutica, y yo elegí psicología de la sexualidad y empecé el viaje de psicología sexual. Entonces empezamos a ver fisionomía, terapia de pareja, anatomía, psicología de la sexualidad, psicología de las emociones, psicología del cuerpo. Y empecé a darme cuenta que conectaba con esta especialidad, con este enfoque. Y por supuesto, al ser un hombre diverso, al considerarme un hombre diverso, empezaba a encontrar afinidad en que la psicología general no daba respuesta a todos y a todas y a todes. Yo como consultante con mis terapeutas psicólogos no sabían nada de teoría de género, teoría queer, paradigmas disidentes, de sexualidad no convencional, de diversidad sexual, de poliamor. Y que eso relativamente es nuevo pues también para la profesión como tal, ¿o crees que venía también hace tiempo que no se hablaba o esto lleva muchos años, se ignoró? pero se ha ignorado y en la academia se ha ignorado. Cada vez la academia está más receptiva a educarse, alfabetizarse y promover educación. Ya tú encuentras en varias universidades, en varias facultades del país y del mundo hispano, de que te puedes especializar en psicología de la sexualidad LGBTIQ+. Pero entonces esa fue una de las razones porque también decidiste darle ese enfoque de sexualidad LGTBIQ+, como para ir poniendo como en el mapa esos temas importantes desde la psicología. Yo no me encontraba escuchado lo suficiente en mis procesos terapéuticos. Aunque mis terapeutas todavía son los mismos de hace 18 años, ellos no tenían idea, por ejemplo, algo tan sencillo en la sexualidad gay. Vamos a hablar de sexualidad de hombres gays. No entendían el mundo de la versatilidad, el mundo del rol activo, el rol pasivo, en que la sexualidad gay es realmente distinta. Yo como hombre diverso te puedo decir que la sexualidad entre hombres, sabrosa, eso, además de muy rica, es muy diferente a la sexualidad entre un hombre y una mujer. O como la sexualidad entre dos mujeres, digamos, mujeres que se identifican como lesbianas, o la sexualidad trans. ¿Y qué nuevo trae con eso? ¿Qué sensaciones? Porque igual el sexo no es solo penetración, sino también la piel, el escuchar, el oler, el palpar, el simplemente quedarse en una habitación mirándose con la pareja y de pronto imaginar. Hace parte de todo esto también, ¿cierto? Sí. De hecho, yo hago consulta hace más de 12 años. Empecé con el consultorio. Y yo he sido muy criticado por colegas. ¿Muy criticado? Muy criticado por los colegas, porque si bien soy psicólogo, pero me especialicé en sexualidad, yo no concebía que hiciéramos una terapia convencional, llamáramos de sexualidad y de cuerpo, sin explorar sentidos. Yo pertenezco a una escuela terapéutica que es la que me permite hacer terapia, psicoterapia, que se llama Gestalt, una propuesta alemana muy bonita acerca de la conciencia en el cuerpo. Esta propuesta es la que relaciona mucho las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, el diálogo de los órganos, la conciencia del cuerpo, la presencia en el cuerpo, que inclusive incorpora mucho técnicas de respiración. Yo decía, ¿cómo puedo llevar todo esto pues a los sentidos, no solamente al discurso? Porque vamos a consulta, desnudamos la experiencia, estamos asociando procesos psicológicos, experienciales y existenciales, todo lo relacionado a la emoción, al sentir, pero desde la racionalidad, desde el intelecto, desde lo cognitivo, que es maravilloso, es fundamental. Y que lo hemos ignorado por años. Pero, ¿y entonces dónde queda mi conexión con el cuerpo? ¿Dónde está mi vivencia? Por eso me conecté tanto con sexualidad en biodanza, o yoga, o bioenergética, acupuntura, medicina tradicional china, etcétera, etcétera. Estas propuestas que llegan a intervenir el cuerpo, ¿cierto? No es solamente la mente. Entonces yo empecé a hacer psicoterapia al desnudo. Y yo estaba en el consultorio desnudo. ¿Al desnudo? Y mis o sea que yo entraba y encontraba al psicólogo en bilingo. No desnudo al inicio, pero mis consultantes estaban desnudos porque yo atiendo pareja, atiendo poliamor, atiendo individual y llegaban y era uno de los motivos de consulta como que invitaba a mucha gente a participar del consultorio. Querían tener la experiencia de estar desnudos o de estar desnudas en el espacio. Y la gente decía, pero entonces es psicoterapia y hay sexo. Por supuesto que no, era tener la experiencia psicoterapéutica, pero estar al desnudo.
y tener la experiencia del regalo de la desnudez, porque cuando estamos desnudos, solamente cuando tenemos relaciones sexuales. Y verlo normal, porque también la desnudez es sinónimo de vergüenza de pronto para algunos en ciertos Johanna, espacios. verlo natural, porque la desnudez es natural, es bonita, es bella, es orgánica, es sencillamente natural. Lo que pasa es que hemos vestido de mucha, no solamente ropa el cuerpo, sino de tabúes, de prejuicios, de estigmas, de estereotipos, de mucha mierda social, de mucha, perdón para las creencias, respetando las ideologías de cada uno, pero la religión, en Medellín somos muy religiosos, somos muy, muy parroquiales, y la religión nos ha censurado mucho, nos ha vetado y nos ha castrado mucho las sexualidades de la moralidad. Entonces la vestimos de todo este mundo cultural, de bloqueos, de censuras, de vetarlo, y fue interesante muchos años, hicimos una propuesta linda, solo que es muy delicado desde el Código Deontológico Terapéutico del Colegio de Psicólogos y funcionó. Pero es un método nuevo, siempre a la gente le tiene miedo a lo nuevo. No es muy nuevo, eso se hace en muchos países, en Europa, en Estados Unidos, Bueno, en Colombia, Australia. que eso es chapa a la antigua Inclusive siempre. en Colombia también se hace. No solamente de la psicología, por ejemplo, tú ves yoga al desnudo. O tú ves que podemos ir a un restaurante y estar desnudos por ver la desnudez más natural, más cotidiana. Hay espacios aquí en Colombia, Sí, por en ejemplo, un Medellín. restaurante. Sí, yo he escuchado, yo nunca he ido al restaurante porque cuando lo escuché no estaba en el país, pero el yoga, yo sí he asistido a yoga nudista y he asistido, por ejemplo, a senderismos ecológicos nudistas en Guarne. O sea, aquí en Medellín tenemos muchas propuestas nudistas. La mente cumple un rol fundamental en el tema de la sexualidad, porque ahí es donde nosotros despertamos nuestros deseos diversos, algunos más fuertes que otros más calmaditos que otros, pero a veces vivimos situaciones traumáticas si estamos hablando a veces del tema de población LGTBI, porque de pronto, pues si retrocedemos algunos años atrás, aún todavía existe mucho, pero la violencia sexual con la población LGTBIQ+, con las trans y demás, y eso en la actualidad nos ha creado un montón de traumas que llevamos y que desde el tema psicológico es muy difícil disimularlo en ocasiones o hacer de pronto que nos sintamos mejor con ciertas prácticas. Sé que tal vez suena un poco enredado, pero lo que hoy es que tanto ese tipo de situaciones pasadas nos afectan en un presente y el por qué siempre ocurre o por qué es tan difícil sobrellevarlas. Bueno, nos afecta un 100, un 1000, un 1.000.000%. Somos nuestra historia. Y cuando no la hacemos consciente, cuando no estamos presente en ella, resolvemos poco. Entonces cargamos con un pasado y una historia que no solamente es nuestra. Creo que aquí podemos entrar un poco con esa subespecialidad a la que yo me he dedicado los últimos años, que tiene que ver con el tantra, con el mundo neochamánico, con el mundo de la ancestralidad y espiritualidad, como tú lo dijiste al inicio. No hay nada más espiritual que la sexualidad, solo que en Occidente se nos olvidó. Y se nos olvidó a los seres humanos que somos seres espirituales realmente, en un cuerpo temporal. Pero nos habita el espíritu, nos habita una cosmogonía con la naturaleza. Y olvidamos esa parte natural de nuestra humanidad. Entonces cargamos no solamente con dolores nuestros, con taras familiares, con taras ancestrales, con traumas y bloqueos de nuestra historia ancestral. Papá, mamá, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, tatarabuelo, tatarabuela. Y el linaje por allá siempre contamos 5 generaciones antes de la nuestra. Pero estamos cargando con todo eso cultural, con ese background y bagaje cultural de nuestras familias. Ponte a pensar, Johanna, ¿cuántos años tienes vos? Ay, voy a cumplir 29. Yo tengo 35 años y la generación nuestra es una generación muy diferente. Nos estamos ocupando un poco de la terapia, estamos responsabilizándonos de nuestra historia. Pero nuestros papás, nuestras mamás jamás han ido a terapia y no irán. Nuestros abuelos y abuelas menos. Que muchos incluso murieron sin saber que era un orgasmo. O sea, porque incluso eso, ni si eso se hablaba. No, y es verdad, porque es que muchos de nuestros abuelos nunca realmente vivieron una sexualidad plena. La sexualidad se usaba solo para criar muchachitos y ya, para engendrar muchachitos, y no se pensaba desde el punto de vista del placer. Que eso para las mujeres, pues para los hombres muy fácil, pero para las mujeres, ¿cuántas no murieron frustradas? Por Dios, qué pesar. Y no solamente, las mujeres desafortunadamente a lo largo de la historia de la humanidad ha sufrido muchísimo más que los hombres, por supuesto, por este sistema patriarcal, machista, malinchista, la figura falocentrista, la figura de hombre, ¿cierto?
Pero también hemos sufrido mucho los hombres, hemos sufrido mucho mujeres y hombres, los seres humanos hemos sufrido mucho sexualmente, porque literal nos han castrado. Tenemos mucha culpa en la sexualidad, sentimos mucha moralidad, mucha culpa, mucho rechazo. La cama es el lugar más inseguro, cuando la cama debería ser el lugar más seguro para compartir interacciones sexuales tántricas, del sexo que es tan placentero. El sexo es un regalo que tenemos los seres humanos, que tienen los seres vivos, que tienen los animales, y que no solamente es reproductivo para nuestras abuelas, bisabuelas, para el mundo antiguo, por supuesto todavía, solo que por fortuna hoy estamos en dinámicas distintas. Hoy el conocimiento se está, pues mira, estamos haciendo un podcast del tema, por ejemplo, pero era reproductivo. Nuestras abuelas eran violadas por nuestros abuelos, eso hay que decirlo. Eran abusadas. Y abusadas. No era bonito, no era orgánico, consentido, no era placentero. Era una obligación marital. Y sigue siendo todavía desde esas cosmogonías religiosas, tan ortodoxas, tan cerradas, tan conservadoras. Hoy nosotros podemos ser objetos y sujetos de placer. Hoy vos y yo podemos elegir con quién tenemos sexualidad y con quién tenemos sexo. Porque, ojo, sexualidad no es lo mismo que sexo. Intimidad no es lo mismo que sexualidad y que sexo. O tener sexo convencional no es lo mismo que tener sexo tántrico, meditativo, con procesos orientados a la kundalini, al despertar de la energía vital y creativa que nos habita como seres humanos y espirituales. ¿Se puede tener sexo a través de solo la espiritualidad? ¿Cómo es esto? Porque he escuchado que a veces podemos tener placeres sin tocarnos, a través, no sé si de la imaginación, si de la lectura. ¿Cómo podemos tener placer a través de la espiritualidad? Bueno, yo quiero que hagamos como una aclaración antes, porque tú me estás poniendo aquí como si yo fuera un gurú o el más espiritual. No sé, yo lo veo como un gogo, no sé. No, yo soy muy mortal, muy carnal, que aunque este es mi trabajo hace unos años y también mi percepción como hombre, como humano, hay algo, a mí no me da pena decir las cosas como son. A mí me llaman mucho mis amigos como la perra espiritual. Y lo digo perra en femenino porque eso tiene una connotación social muy interesante a decir perro, ¿cierto? Ajá. Y lo digo con mucho respeto y amor en cuanto perra, porque eso tiene connotación fuerte. Pero hoy en día la palabra perra es como empoderamiento. Por ejemplo. Como seguridad, como estoy tan perra, qué rico. Por ejemplo, empoderamiento o libertad y decisión, o fuerza, ¿cierto? También. Ahí sabes que así es perra. Yo no quiero aquí que me pongas como en una figura espiritual, pero gurú, ¿sabes porque qué, no, Albert? porque no lo soy. Pero es que se te siente algo tan bonito. Muchas algo gracias. que tal vez no es como lo mencionas, pero sí va con un poquito de la mano porque se siente como bacano, como orgánico, como ¿sabes? Bueno, pero lo que quiero decir es que he trabajado mi espiritualidad, pero yo no soy un zen, ¿cierto? Y yo sé que no va a llegar a ser un zen y no me interesa, pero sí me interesa conectar con mi espíritu y con mi espíritu sexual. Por supuesto, tenemos un espíritu que está concebido y compuesto de varios cuerpos sutiles, lo llamamos en el tantra y en el neochamanismo, cuerpos sutiles. Los cuerpos sutiles son 5: cuerpo físico, energético, emocional, psicológico y espiritual. Y yo vengo en unos años trabajando, digamos que en los 2 últimos años, yo practico tantra hace como 10 años, pero en estos 2 últimos años he estado como súper juicioso con la meditación diaria, actualizándome en retiros a nivel pues como de Latinoamérica y del mundo, en Europa y como en Asia, y como juicioso estudiando, actualizándome, preparándome. Pero volviendo entonces a tu pregunta, el sexo tántrico es una cosa muy diferente al sexo que conocemos todos y todas, el tradicional, el coital, el penetrativo. Entonces ¿cierto? profundicemos eso. ¿Qué es el sexo trans? Resulta que los orgasmos no solamente en los hombres son eyaculatorios. Los hombres no solamente sentimos un orgasmo cuando eyaculamos, o en el caso de las mujeres cuando eyaculan también. Eso es fisionomía, es biología, es química, ¿cierto? Cuerpo, material, que es delicioso, que es placentero, que es necesario, que es maravilloso, bienvenido. ¿El estrés? Pero se agota. Hablando del orgasmo físico, se agota y se vuelve monótono y se vuelve aburrido, básico. Cuando se agota, exploramos un mundo espiritual diferente y el tantra nos permite esta exploración del mundo
espiritual, ¿cierto? Entonces, hay técnicas de meditación tántricas a través del sonido, a través del movimiento y a través de la presencia y la respiración para activar energía. Energía, en este caso, sexual. Energía, yo la llamo, desde mi experiencia, energía kundalini. La kundalini es la energía vital, femenina y creativa que tenemos los seres humanos. Ahí no está. Entonces, la energía kundalini la representamos en la simbología sagrada en este mundo hinduista del tantra como la serpiente, con 2 cabezas, ascendente en forma de espiral por nuestra columna vertebral, que yace en el chakra raíz, que es el rojo, el primer chakra, el primer centro energético, y que asciende por toda nuestra columna vertebral hasta llegar a la coronilla, que es el 7º chakra, el color púrpura. Pero eso suena raro, eso es difícil de explicarlo. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo yo he sentido la kundalini? En procesos meditativos, eróticos, tántricos, de retiros espirituales, chamánicos, tántricos, en la frecuencia vibracional, porque la energía se manifiesta en frecuencias vibracionales. Por eso muchas veces a los tántricos se burlan de los que practicamos tantra, porque parecemos que fuéramos epilépticos. Porque empezamos en un orgasmo tántrico, empezamos a vibrar involuntariamente. Aquí lo estoy haciendo para que lo podamos comprender. Yo por ahí he visto unos videos y todo en internet y el hombre estaba con la mujer así como cogiéndole ella en calambra. Y ella con una electricidad impresionante. Y yo no entendía. Y yo, pero ¿por qué ella se está revolcando así si no le están haciendo nada? Porque por dentro está activando la energía y la energía se canaliza por diferentes medios meridianos, por diferentes centros pero energéticos. Entonces, ¿como concentrarte en pensar en algo o es simplemente como dejarte en la oscuridad No. Hay técnicas. Nos sentamos o hacemos danza, estamos de pie o estamos acostados haciendo técnicas de respiración. Hay muchas. ¿Cuál hago yo? ¿Cuál he aprendido yo con mis profesores de tantra? ¿Qué es lo que facilito yo en mis procesos terapéuticos con los consultantes? Podemos estar sentados en postura fácil, postura de loto, podemos cerrar los ojos, podemos empezar a respirar, hacer procesos de respiración profunda, ojos abiertos, ojos cerrados. Y empezamos a hacer, por ejemplo, tensiones. Llevamos la atención a centros energéticos del cuerpo fundamentales en la activación de la energía, en este caso, energía sexual. Recordemos que la energía sexual es la energía más poderosa que tenemos los seres humanos. El eros es la energía más psicoactiva que tenemos los seres humanos. ¿El eros? El erotismo. Ok. La libido, el deseo, la pasión, el apetito sexual. Que recordemos que de estas propuestas la sexualidad no es solo sexo. La sexualidad es conexión con los sentidos, la conexión espiritual con estados del alma, con estados del espíritu, con estados de la mente, con estados del cuerpo, ¿cierto? Entonces empezamos a respirar. Hay ejercicios y técnicas de respiración. Te estaba diciendo que llevamos la atención focalizada, por ejemplo, al esfínter anal, por ejemplo, cómo abrir y cerrar el esfínter anal. ¿Cómo así? ¿A través de los ejercicios? Por ejemplo, es una forma, o cómo empezar a fortalecer el piso pélvico. Tanto hombres como mujeres. Hombres y mujeres. Se pueden hacer. Sí, hombres y mujeres tenemos ano. No, sí, pero de pronto es más frecuente en mujeres. Bueno, es frecuente en hombres y mujeres. Quizás lo que pasa es que aquí entramos en un punto bien interesante, Johanna, y introduces un punto. Nos estamos desviando, ahorita retomamos. Ok, paréntesis. Se supone que el sexo anal, este podcast también está relacionado al sexo anal, por supuesto. Y la salud anal. Se supone que el sexo anal es para hombres gays. Primero, el tabú, el aprendizaje de educación sexual es que los maricas somos los que tenemos sexo anal. Y los maricas pasivos. No los activos machos gays, ¿cierto? Pero, por supuesto, esto es absolutamente falso. Y sin embargo, los juegos de roles sexuales en el mundo gay, en hombres, pues por supuesto que tiene que ver al momento, digamos, de una penetración o el juego anal. Si tú eres un hombre que eres pasivo, pues entonces vas a recibir la penetración porque estás en una postura pasiva receptiva, que suele ser la postura de las mujeres, pasiva receptiva, ¿cierto? Porque está recibiendo, está abriendo el portal para entrar. Entonces los hombres activos son aquellos que con su pene penetran, porque son los activos, son los emisores. Está ahí, ¿cierto? El falo es el que está penetrando.
En el caso de las relaciones heterosexuales es igual. Los hombres activos y las mujeres pasivas. Que ya hoy en día se ha cambiado el rol. Ya vamos para allá. Entonces, hoy en día, muchas mujeres y muchos hombres heterosexuales, muchísimos, se han empoderado de su sexualidad anal y tienen disfrute y orgasmos anales y tienen una sexualidad anal porque comprendieron que pueden disfrutar del sexo anal. Si tiene sexo anal no quiere decir que sea gay, simplemente Por es una supuesto. exploración Por del supuesto cuerpo. que no es podemos llamarlo, esto Como no es sea. técnico, pero Ajá. podemos llamarlo otro genital. Ajá. Las mujeres tienen su clítoris, su vulva, toda su composición pues vaginal y tienen ano. Los hombres también, además de tener unos testículos, un pene y un glande, pues tenemos ano. Entonces resulta que hoy en día y hace muchos años y cada vez más, siempre ha sido tabú, siempre ha sido prohibido, siempre estaba en oculto, pero las parejas heterosexuales tienen sexo anal. Y hay una práctica muy interesante que se llama pegging, que son las parejas heterosexuales. Las mujeres penetran a sus parejas hombres. Esos hombres no convencionales, con masculinidades evolucionadas, con masculinidades deconstruidas, hombres interesantes en el sentido de su sexualidad, que han llevado a la sexualidad a pensarla y a decir, a ver, yo soy hombre, sí, soy heterosexual, pero tengo un ano que me va a dar mucho placer, pues lo voy a disfrutar. Y con sus parejas, pues entonces son penetrados. Estas mujeres se ponen arneses con tildos, con falos, con juguetes y penetran a sus parejas, maridos, novios, esposos. No, y que cada día es súper más común por el hecho también de que incluso dentro de la fantasía de pareja quieren incluir a una mujer trans y quieren explorar y quieren saber qué es estar una mujer trans con una mujer biológica y el hombre interactuar y viceversa y cambia. ¿Qué tanto puede fortalecer la espiritualidad el hacer este tipo de convivencias sexuales? Lo que pasa es que... ¿Es bueno, es malo? ¿Puede aportar algo? Estamos mezclando temas, Sí, pero muchos. lo que pasa es que la sexualidad se vuelve espiritual cuando es consciente, cuando le ponemos un propósito y un objetivo en una ruta de placer. Cuando decimos, vamos a explorar esta práctica para algo. Resulta que la sexualidad que solemos tener es muy inauténtica, no generamos intimidad. Es muy automática y mecánica. Desafortunadamente es poco asertiva en la comunicación. El pilar de una sexualidad saludable es la comunicación. ¿Cuántas parejas llevan años y no tienen comunicación sexual? Se nos olvida que nuestro primer órgano sexual es el cerebro. Que nuestro sistema límbico, nuestro sistema nervioso está dotado de todas las terminaciones nerviosas que nos permiten sentir placer. Es nuestra mente la que nos permite conectarnos con el placer. Entonces la sexualidad se vuelve espiritual cuando la encaminamos a un propósito, a una técnica, a un hábito, a una percepción, a un propósito, a una ruta. Cuando la ritualizamos, a mí me gusta mucho hablar de la ritualidad, el rito de la sexualidad. Entonces, si tú eres una pareja que quieres incluir un tercero para un trío, una fantasía, para el juego sexual, y en este caso estás hablando de una persona trans, sea hombre o mujer, pues ahí no estamos hablando de espiritualidad, sí o no, no importa. O sea, no me cabe como la explicación ahí, ¿cierto? Simplemente estamos explorando la sexualidad y estamos jugando, que estamos más receptivos y más abiertos cada vez, que estamos expandiendo nuestra mente a explorar, que comprendemos hoy que una mujer trans es una mujer. O comprendemos que desde los movimientos trans una mujer no la hace tener una vulva, o que ser hombre no lo hace tener un falo, un pene. Hay mujeres hoy que tienen pene y hay hombres hoy que tienen vulva, etcétera, etcétera, ¿cierto? En este movimiento trans. Entonces, bienvenida a las exploraciones en pareja o con amigos sexuales o con amantes sexuales. Cuando llamo amante me refiero a un compañero, compañera, compañere con el que compartimos sexualidad, interacciones sexuales, tántricas, ¿cierto? ¿Me hago entender? Sí, claro que sí. ¿Qué tanto le puede afectar a un ser humano el hecho de compartir, no es que no es la palabra, la otra vez me regañaron, de tener múltiples parejas sexuales? Es un intercambio de energía, sí o sí. Es un intercambio de energía. Y yo a veces he hablado con algunas amigas trabajadoras sexuales y una de ellas, que ya no lo está haciendo,
me decía que una de las razones por las que ella había dejado el trabajo sexual es porque siempre sentía que cada vez que llegaba un cliente, ella quedaba como con algo en el cuerpo y que ella se imaginaba, ay, este man pudo haber venido de violar a alguien, de asesinar a alguien, de tener un problema con la esposa, de estar enojado en el trabajo y querer buscar una trabajadora sexual para descargar su energía o esa impotencia que siente. ¿Qué tanto nos afecta? O si es verdad que esto sucede o verdaderamente es más está como en nuestra imaginación o nuestro punto de vista psicológico. Bueno, estás tocando un tema denso, muy polémico. Un poquito. Joana, partiendo de que somos seres espirituales, somos seres energéticos, somos campos electromagnéticos, somos química pura. O sea, literal, no es metafísica, es que somos química, ¿cierto? Somos un mundo molecular y atómico real y conectados al mundo. Además de que somos energía. Entonces, partiendo del principio de que somos energéticos, de que somos energía, en cualquier momento, en la calle, en una reunión, una fiesta, cuando nos encontramos gente, a veces decimos, ay, esta persona tiene una energía tan densa. ¿Y qué quiere ser esa energía densa? Como oscura, pesada. Eso es muy común, lo solemos decir. Te hace sentido. Imagínate una persona así en la sexualidad. Una persona densa, una persona pesada, una persona oscura. Triste. Bueno, la tristeza es una emoción. Okay. También es energía, pero es una sexual. emoción. Es otro aspecto. Pero entonces, cuando intercambiamos, hay varias corrientes que hablan de esto. Desde la terapia sistémica, inclusive las constelaciones, por supuesto el tantra. Yo tengo una postura muy personal y muy terapéutica. Yo siento que a quienes elegimos para compartir en nuestro cuerpo, que es tan hermoso y tan chévere. El ¿cierto? templo que siempre hemos sabido que somos. Sí. Sin esa concepción religiosa, pero somos por supuesto un templo, por supuesto que sí. Es nuestra casa, nuestro hogar, nuestro vehículo, nuestro instrumento. O sea, es el que nos contiene, el cuerpo, ¿cierto? Entonces imagínate a quién elegimos, a quién decidimos compartir. Vuelvo a lo personal. Yo soy muy perra y yo soy polisexual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo sexo con muchas parejas. Yo elijo muchos compañeros como parejas sexuales. Yo disfruto de la poligamia. Yo no soy monógamo, yo no soy exclusivo sexualmente. No, lo fui muchos años de mi vida y entendí que no la concibo, que no la necesito, que he tenido momentos monogámicos, por supuesto, y que los tendré tal vez, pero no funciono con la monogamia. Me gusta la polisexualidad, me gusta la libertad. Yo como adulto poder elegir con quién tengo sexo. Entonces, si quiero tener tríos, cuartetos, orgías, ¿cómo elegir cuidarse? Porque tú hablas de la energía, entonces ¿cómo cuido la energía? ¿Cómo cuido? ¿Qué espacios visito? Si esto está mediado por alcohol, por drogas, si tú estás presente, ¿cómo te cuidas físicamente? En el caso de los hombres, bueno, eso aplica para hombres y mujeres, pero en el caso de los hombres gays es más común que tomamos PrEP para prevenir VIH, o tomamos DoxyPrep para prevenir clamidia, gonorrea, sífilis, etcétera, o que nos vacunamos contra VPH, hepatitis B. O sea, ¿cómo te cuidas, cierto? Físicamente hablando. En lo energético, ¿con quién elegís? Si tú estás en un sauna gay, que es muy común entre muchos hombres gays, y vamos a un sauna gay un domingo, por ejemplo, en la tarde, a estar en el sauna, a estar en la piscina, a estar en el jacuzzi, a tomar algo y a tener sexo con varios. De esos tantos, ¿cómo participas? O sea, ¿cómo eliges? Pero a veces es difícil escoger, pues porque uno no va a decir, ay, con este, y yo sé que con esto voy a la fija, pues en el tema pues de energía y eso. Yo siento que eso es un entrenamiento muy personal. Yo me he entrenado afortunadamente como para identificar energías, como para identificar, no resueno con este, no me gusta. Mi energía no le gusta estar como cerca que no conecto o siento una vibración tensa, pero por supuesto nos equivocamos. Lo que quiero decir y darle énfasis es, ¿tú cómo decides con quién compartir el cuerpo? Porque tú puedes ser monogámico, tú puedes ser exclusivo sexual y esa persona puede ser muy densa energéticamente. Pero lo que sí, en la pregunta que hace, lo que sí es completamente cierto es que sí nos cargamos energéticamente del otro. Nos cargamos de las emociones. De uno, de dos y de tres que uno puede tener al día. Nos cargamos de las emociones, de su historia, porque como somos campos electromagnéticos, nuestro segundo chakra, Swadhisthana, color naranjado, pues somos un campo electromagnético.
Aquí no solamente reproducimos biología, aquí reproducimos no solamente placer, aquí reproducimos patrones, aquí reproducimos conductas, formas de ser, modos, formas de interactuar. Yo he aprendido a cuidarme energéticamente, antes, durante y después. Hay formas de limpiarte energéticamente antes del sexo y después del sexo. Cuando compartes tu cuerpo, tu sexualidad, tu energía con varios, hay formas. ¿Crees que hay algunas personas que de pronto el hecho de tener múltiples parejas, a ti te gusta, lo disfrutas y te sientes bien, pero hay personas que sienten culpabilidad? ¿Crees que de pronto el tener múltiples parejas también nos hace carecientes de tener una vida sana espiritualmente? No. Eso ya depende como los ojos que lo vean, ¿no? De pronto como lleves tu raya pues sexual en la cabeza. Tú hablas de algo muy importante que es la culpa. Sí. Y como la sexualidad está llena de culpa. De muchas. La mayor ITS de la sexualidad no son las infecciones de transmisión sexual. Es la culpa. Son los tabúes, son los prejuicios. Esa es la mayor ITS. Que nos hace sentir culpa desde el punto de vista espiritual y psicológico. Pues porque si bien de pronto tú lo disfrutas y tu vida está normal, porque otras personas se sienten culpables después de un polvo. Porque la cultura se ha diseñado para que nos sintamos culpables, no nos sintamos merecedores del placer, porque no tenemos derecho al placer, porque nuestra sexualidad es muy reproductiva y es muy oscura. Mira, yo soy muy nuevo en los saunas, quizás mis últimos 5 años, jamás había pisado un sauna antes. Yo llegué muy viejo, mi primera vez en París. Ay, pero en París, amor, que es distinto. Fui a un sauna por primera vez, tenía 30 años en un cumpleaños y yo tenía mucho prejuicio con los saunas. Y he ido transformando mi relación con el sauna, porque los saunas son muy oscuros. Los famosos cuartos oscuros, dark rooms. Yo prefiero un cuarto rojo, por ejemplo, porque yo soy voyerista, entonces alimento mi fetiche de ver, aunque es otro cuento. Pero el punto es que la sexualidad es muy oscura. Mira que la sexualidad nos vetan a los hombres cuando tenemos una erección. La erección es signo de vergüenza. Nosotros no podemos dejarnos ver una erección en la cotidianidad. Porque ya lo toman de acosador. Es prohibido. O sea, la erección jamás se puede manifestar si no es un acto sexual, ¿cierto? O si no es un acto privado. La erección, cuando es una riqueza, es una respuesta natural, orgánica. ¿Cuántos hombres no pueden tener erecciones? Empezando por ahí. O sea, es salud, pero es vetada, o sea, es prohibida. Entonces la sexualidad siempre oscura, guardada, que no se escuche. A los hombres nos han robado la capacidad de gemir. ¿Qué? Porque un hombre no gime. Se supone que el gemido es femenino. Eso es ridículo, eso es mierda. En el tantra trabajamos sonido. Y el sonido puede ser un aliento, pero también puede ser el gemido. El sexo tiene vocales. A, O, U. Cuando tenemos sexo... Ay, no, ¿cómo así que el sexo tiene vocales? Por supuesto. Cuando tenemos un orgasmo, tenemos éxtasis, siempre decimos A. En un momento de éxtasis siempre estamos... No solo estamos teniendo sexo, estamos aprendiendo a pronunciar, señores. Claro decimos que sí. A, decimos O y decimos U. Ay, pero si no había visto eso. Y son vocales abiertas. El placer tiene que ser abierto, no puede ser cerrado. En Tantra aprendemos a tener vocales abiertas y dejar salir el gemido, el sonido. De hecho, el sonido es una de las premisas del Tantra, de las 4 que te mencioné al principio, para activar la frecuencia energética, para dejar canalizar y activar esa energía y expandirla. Porque el Tantra, entre muchas definiciones, es la activación de la energía y la liberación es la expansión de la energía. Entonces, para responderte, sí. Muy oculta, muy oscura, muy culpable. Nos llenamos de culpa por sentir placer. Y si eso viene acompañado de prácticas no saludables en el cuerpo, con otros, pues imagínate más aún, culpa. Cuando no usamos condón, cuando no estamos teniendo sexo presente, cuando no sabemos poner límite, cuando tenemos sexo por satisfacer al otro. O no, cuando tenemos sexo y de pronto queremos como entablar una relación con alguien y como que no se nos facilita, tenemos sexo y ya como que esa persona nos da lo mismo, se nos ha dificultado de pronto también hacer relaciones interpersonales mucho más sólidas, porque pues está bien que tengamos libertad sexual, pero hay personas que yo, no sé si sea el término correcto, me corregirás por favor, que son de pronto, ay se me fue,
como que solitarias sexuales o de esas personas que no se acomodan, que se están intentando buscar como algo, pero les parece todo lo mismo, como que es un placer momentáneo, porque a veces se nos dificulta tener una sexualidad un poco más estable con una pareja y de pronto lo vemos que es rutina o que nos cansamos o no se nos facilita tener relaciones. En pareja se vuelve desafortunadamente muy monótona la sexualidad, la coitalidad, relaciones sexuales básicas. Se agotan. El fuego se va apagando en parejas largas, ni siquiera tan largas, y parejas que al año les cuesta el deseo. No, ¿cierto? pero me refiero, ¿sabes qué? Al verdad, a cuando uno quiere conocer a alguien y que de pronto llegó el momento, lleva una semana saliendo y todo súper bien, súper rico, bueno, pasó una semana muy rápido para algunos, pero de pronto más tiempo y ya llega el momento del coito y rico, pero ya después como, ay, ya este man no me gusta como tanto, ¿no? Y el sexo puede haber sido rico, pero hay algo que de pronto en ti no deja que fluyas más, que quieras conocerlo más, como, ay, no, ya el sexo no sé, no me va a llamar, no me va a buscar. O sea, se vuelve psicológicamente pesado para algunos. Por ejemplo, a veces a mí me ha pasado de que yo quiero conocer a alguien, pues soy una mujer trans, entonces al fin y al cabo para algunos hombres todavía es muy complejo por el tema de la sociedad, pero yo siempre a veces quedo así, como que conozco a alguien en el sexo y yo como, es que no sé, no logro conectar bien, no sé si de pronto es error mío o de pronto él solo me usó como un fetiche, entonces me vienen todas esas cosas a la cabeza y al final se me complica lograr entablar más allá del sexo como una relación. Yo, créeme que no solamente a ti, a mí también y a miles de mis consultantes de años y a mis amigos, a mis ex y a la gente en general, a la sociedad en general, aquí en la China. La sexualidad es muy compleja porque la sexualidad viene con todos nuestros complejos psicológicos. Repito, la sexualidad es el lugar menos seguro que tenemos cuando debería ser el lugar más seguro. Y viene por lo mismo, porque no estamos educados sexualmente. Nuestra salud sexual es muy pobre, es muy mínima. Eso iba a decir la palabra, pobres sexualmente. Somos la sexualidad que nos han enseñado a través de la pornografía, ese material explícito sexual, que eso sirve en un momento de la vida para un juego, un momento. Pero nos hemos crecido, especialmente los hombres, con la pornografía, y la pornografía no nos alfabetiza, nos ha desconectado del todo. La pornografía es lo más desconectado del cuerpo, de la intimidad, del placer. Lo que vemos en una pantalla no es. No vemos, los penes reales y cotidianos no tienen 20 centímetros, no son depilados, rectos, rosados, perfectos, o chocolates gruesos, duros, firmes. Esa no es la realidad. La realidad es diferente. Mira, hay algo que sí es verdad, y es que hemos sido muy precoces. Esto no quiero que me malinterpretes con moralidad o prejuicio, monastería. No, dale con toda. Cero, yo soy cero eso. Sí, dale con toda. Pero sí hemos perdido la riqueza del cortejo, de la seducción, del alimentar el deseo. Entonces estamos en Bumble, en Tinder, en Grindr, Scruff, cualquier aplicación de ligue. Ya, al grano. Y vamos y nos follamos. Sin rodeos. Y ya. Sin rodeos con sitio. ¿Cuántas veces perdemos la capacidad de alimentar, de nutrir, de enriquecer el eros, de conocernos un poco antes? Activar esas energías. De escucharnos, de comunicarnos, de saber qué te gusta, qué no me gusta, cuáles son tus límites sexuales, cuáles no son tus negociaciones, cuáles son tus negociaciones. Y la cosa es que para iniciar prácticamente actualmente una relación, primero te tienes que conocer sexualmente porque si no, entonces no va a funcionar. Y nos conocemos muy poco. Sí. En la Tantra hablamos de autotoque. Y el autotoque es un ritual bellísimo que tenemos los seres humanos para conocer nuestro mapa erógeno y nuestro mapa sexual. Salir de nuestra zona genital para entender que el cuerpo tiene 1000 zonas de placer donde podemos tener estímulos y tener una respuesta muy placentera, mucho de goce, de excitación, de cómo llegar a orgasmos diferentes, no solamente genitales. No nos conocemos y el autotoque, lo que llama la gente masturbación, es un canal lindo. Las mujeres poco se masturban en comparación en estadística a los hombres, porque las mujeres por supuesto que se masturban millones, pero en comparación a los hombres, las mujeres se tocan menos que los hombres.
Pues hay mujeres que en la actualidad aún no conocen un orgasmo. Y eso Y es hombres terrible, es la tampoco. peor tragedia. Y, pues, sino que es que para el hombre a veces es más fácil, pues, porque es que el hombre es como, no sé si de pronto esa parte sensible está más expuesta que el de la mujer o no sé. O sea, pienso que para el hombre se le facilita más porque desde pequeños los papás, incluso las mamás, los han invitado a que exploren incluso. Si estamos hablando de un orgasmo eyaculatorio, pero si no estamos hablando de un orgasmo eyaculatorio, Ok. es muy difícil, Sí, totalmente porque no tenemos distinto. acceso a ello, ¿no? A ese conocimiento. Bueno, ¿cómo es un orgasmo no eyaculatorio? Ya que me lo estás mencionando. En Tantra, que no hemos podido cerrar ese capítulo que dejamos ahorita abierto. Tenemos todos los temas abiertos, recapitulando un poco. Te decía que esa estimulación anal en la respiración del piso pélvico, el perineo, del abdomen bajo, de cómo tensar en la respiración con sonido y movimiento. El sexo también tiene movimientos, muy pelvis, ¿cierto? Muy penetrativo, adelante y atrás, pero también muy hipopótamo, que es el animal del placer, circular, sinuoso, redondo. El pecho, cómo podemos abrir el pecho, cómo podemos centrarnos en nuestro núcleo, en nuestro centro y activar la energía. Entonces un orgasmo, puedes llegar a orgasmos de respiración y sentir la energía Kundalini, sentir ese eros en ti, en el pelo que no tengo, en la nariz, en el dedo Las meñique, orejas, en la planta de los pies. cuello. El cuello y las orejas son zonas sexuales muy generalizadas en Y la mayoría de axila. los seres humanos. Tetillas, pezones, senos, axilas, espalda, cabeza. Muchos y muchas y muchas, siendo incluyentes, pues tenemos respuesta sexual allí. Muchos no, muchas no. Pero entonces, ¿cómo podemos explorar? Lo que quiero decirte es que a través de la técnica de Tantra, de varias técnicas de respiración, de meditación Kundalini, cómo poder sentir orgasmos de respiración. Mira que yo en muchos retiros que he ido de Tantra, a veces he sentido orgasmos con solo llevar la yema de mi dedo alrededor del pezón del compañero o de la compañera con el que estoy haciendo la práctica tántrica. Sentir esa vibración, esa electricidad que se apodera de mí y sentir tanto clímax, sentir, en psicología sexual lo llamamos la meseta, que es la respuesta máxima del orgasmo, ¿cierto? Que antecede el orgasmo. Cómo aprender caricias, caricias de plumas, caricias sutiles, caricias de presión, porque los orgasmos son muy diferentes. Yo siento que hay tantos orgasmos como seres humanos en el mundo. A todos no nos gusta lo mismo. Yo soy más suave, más sutil, más pluma. Hay otros que son más de presión, más intenso, más salvaje. Y cómo te va a llevar al orgasmo, ¿cierto? La conexión visual. Hay gente que tiene... Yo he tenido orgasmos con contacto visual. He tenido orgasmos desde la sonrisa, la carcajada de la risa. He tenido orgasmos desde el llanto. Mira, hay algo muy interesante en la guía. Hoy que estamos hablando del sexo más allá de la piel, o sea, de los sentidos y de lo espiritual. Esto es muy criticado. Desde psicología, no hay investidura psicológica para esto. Desde la ciencia tradicional no hay investidura. Pero desde propuestas tántricas, neochamánicas, espirituales, que están enriquecidas de miles y miles de años, pero que no se concibe como ciencia. Es ciencia, por supuesto, pero no se concibe así. El ano es uno de los centros ancestrales energéticos más importantes. Yo he estado en retiros tántricos, neochamánicos. Hay un ejercicio bellísimo que se llama el peregrino y el templo. El templo soy yo y el peregrino una persona externa, ¿cierto? El juego de rol se cambia en momentos. Y esto es heavy. Esto es difícil de decirlo y la gente se sorprende, pero es difícil. Es natural, solo que está lleno de tabú. Y en ejercicios guiados con los terapeutas, porque estos son grupos de 50 personas con 10 terapeutas guiando los procesos. Tú estás acostado en un ritual, por supuesto, con música, con olores, con un cuidado terapéutico, o sea, con una preparación bellísima, inclusive del cuerpo y de las emociones. Y en este ejercicio del templo y el peregrino, tú le das permiso a ese compañero para que sea peregrino y te introduce el dedo analmente. Y no es un acto genital, no es un acto sexual. Es un acto sexual, pero no es un acto erótico. Es un acto sanador. Sanador. Es un acto de desbloqueos. En nuestro ano tenemos bloqueos. Bloqueos del placer. Bloqueos que nos impiden sentir orgasmos,
impiden estar conectados a nosotros, que nos impiden no resolver traumas, taras ancestrales, familiares que estamos cargando del pasado, que repito, que no es solo nuestro. A veces, cuando hacemos conciencia como puentes, me doy cuenta que quizás yo soy un puente para resolver un poco ese linaje sexual enfermo de mi familia, dañado, herido, lastimado, oscuro, dañino. ¿Y cómo se hacen desbloqueos? Con un dedo, jugando con las manecillas del reloj, la técnica del reloj. Y cómo es de doloroso, es muy poco placentero. Pero no genera placer. Sí, en momentos de desbloqueos. Pero antes del desbloqueo Es incómodo. es doloroso. Es procesos sanatorios, saludables de energías que están ahí. Bueno, ¿y por qué consideran que a través de esa actividad o de meter el dedo sí se hace el desbloqueo? ¿Qué es lo que...? Bueno, es difícil explicar esto. Yo lo puedo decir como participante de muchas veces que he hecho el ejercicio. Pero igual las personas que han hecho retiros están conscientes también pues de cómo es el proceso. Y se ha encontrado con la experiencia de miles y miles de participantes en la narrativa. Se han encontrado hallazgos importantes de la experiencia, de lo que se vive en un momento de estos. Yo lo estoy diciendo muy rápido y como muy escueto, pero esto es profundo y esto es respetuoso y esto es delicado, esto se prepara. Estamos hablando de técnicas neochamánicas, pero los antecedentes, los hallazgos de investigaciones de muchas personas han encontrado lo que se encuentra es muy interesante en el relato, en la narrativa, lo que experimentas. Yo te puedo decir que experimenté mucha salud de mi linaje femenino, del linaje de mi mamá, de mis hermanas, de mis tías. Yo experimenté muchas sensaciones de abuso, de mucho abuso, de mucho abuso. Y mira que es una de las zonas menos experimentadas por hombres y mujeres, independientemente de nuestra orientación sexual. Si eres versátil, si eres activo, si eres pasivo, si eres mujer o si eres una mujer trans. O sea, independientemente de nuestra orientación sexual y de nuestro género y sexo, es una zona muy poco explorada. Es más, en el autotoque, yo por muchos años mi tendencia es versátil pasivo, hablando de penetración. Y yo hasta hace muy pocos años empecé a tener un diálogo lindo y consciente con mi ano. A partir de ese retiro, eso fue hace 7 años, un retiro de 7 días. Y este ejercicio se hace en el penúltimo día. Imagínate la preparación de 18 horas al día, de procesos emocionales. De llorar, me imagino, de soltar, contar tu historia. De procesos muy cuidadosos, trabajando tu cuerpo, tu ser. Y a partir de ese proceso yo empecé a tener una relación con mi ano. Y empecé a tener un autotoque con mi ano. Y empecé a darme cuenta que podía desbloquear asuntos muy profundos de mi personalidad, de mi historia, de mi carácter, de mi ser. Con el autotoque es un regalo que no hemos sabido explorar. Porque el autotoque es entonces la masturbación y la paja y el polvo, nos venimos y ya. Eso no es el autotoque, eso es la masturbación. Pero el autotoque es la conciencia, el ritual de una sexualidad en mí sagrada. Porque la sexualidad es sagrada cuando la vemos desde la mirada ancestral y espiritual tántrica. Y empecé un diálogo con el ano, una conversación, así como tengo la conversación con una mirada en mi espejo, o con mi cuerpo, con mis manos, con los pies, con el organismo en sí. Y empecé a relacionarme, a pedirle perdón, a pedirle qué necesitaba, qué me decía. Esto suena raro, sí, pero esto es terapéutico. Esto es terapéutico y no me lo inventé yo y yo no soy el único que lo hace, el fundador. ¿No? Esto lleva años, esto lleva milenios haciéndose, milenios. Solo que esto siempre ha estado muy oculto, porque como así que tú me vas a introducir el dedo y eso que yo por ahí voy a sanar. Y eso que nos ponemos guantes, porque es algo muy cuidadoso, y cómo es que no es como que no es erótico, como que no es placentero y como que no es sexual. Pues no, es un acto muy sanador. No, la idea es que la persona cuando viva la experiencia se conecte con el proceso y con la técnica, o sea, porque es que no es nada más venga, métame el dedo y ya, como tú dices, es un procedimiento, un proceso de días para lograr la última actividad, meter el dedo con cuidado, que eso es importante, el guante.
Dedo, no estamos hablando de fisting. Dedo, no es Estamos fisting, hablando del dedo. es dedo, pero la persona también tiene que creer en ese proceso, o sea, porque es que no puede ser una persona escéptica de este tipo de técnicas, porque si no, entonces al fin y al cabo lo va a ver más como un abuso y no como un proceso de sanarse. Por supuesto que sí. Es como lo acabas de decir. Esto se ve como abuso cuando no está la preparación, cuando no están los terapeutas necesarios. Mira, te voy a contar una anécdota, no, una historia muy bonita en terapia hace muchos años con un consultante paisa, hace como 7, 8 años. Él es un hombre gay, en ese entonces 35 años, activo, y nunca había tenido pareja. Él quería sentir placer anal, pero era activo. Y sus pocas experiencias anales habían sido traumáticas, dolorosas. Sentía un ardor, un quemón, un dolor, una cosa impresionante, una cosa insoportable, decía que no toleraba. displacentera. Y en muchas sesiones, en mucho tiempo de terapia, nos dimos cuenta a través pues, de la evocación del recuerdo, de la narrativa, del diálogo terapéutico, que él había sido expuesto en el colegio en primero o segundo año. Puede fallarme la memoria porque fue hace mucho. Quizás no soy tan literal. Él estudiaba en un colegio de monjas y como que con los nervios de salir al escenario, el miedo escénico, como exposiciones y cosas así, él le daban, se asustaba, nervios, y se hacía orina o popis en los pantalones. Del mero nervio. Y resulta que un día estaba en el salón de clases, tenía tal vez 6 años, 7 años, y se hizo popis. Y empezó a leer el salón. Y la profesora lo expuso y lo puso en el centro del salón y recibió todas las burlas a exposición y observación. Imagínate un chico de 6, 7 años. Y nos dimos cuenta que esa experiencia tenía mucho que ver en su dolor y en su ardor. ¿Cuántos minutos, quizás horas, pasó él ahí sentado con el popis? Y con el olor. Y el popis quema, arde con el tiempo, el pañalitis de los niños, de los bebés. Y estuvo ahí expuesto. Y cómo él relacionaba esa experiencia con su bloqueo anal. Por decir una experiencia solamente, hay miles. En terapia encontramos muchísimas experiencias. Todo es diferente. Y él en terapia pudo desbloquear este asunto, pudo trabajar este asunto, pudo reconciliarse con su zona sexual anal y tener hoy en día relaciones placenteras. Supongo que tiene relaciones placenteras. Un ex consultante hace muchos años. Y mira, Albert, que son cosas que uno a veces no encuentra el espacio necesario para hablarlo, la persona necesaria, el profesional necesario, porque a veces uno siente pena, sigue sintiendo culpa, cree que no está en lo correcto, piensa que es un problema mucho más distinto. Y tú nos tienes un tema muy interesante que es el círculo de la palabra, así se llama. Explícanos de esos espacios porque de pronto muchos dicen, bueno, yo también considero que debo sanar un montón de cosas sexuales, pero pues ¿en qué espacios lo puedo hacer? Háblanos de esto. Bueno, yo tengo varios espacios en mi consultorio. Mi consultorio se llama Anahata Psicología y Tantra. Este consultorio nace hace 12 años. Con este nombre llevamos unas semanas. Yo me fui unos años del país y regresé y estoy relanzándome en redes. Entonces, si la van a buscar en redes sociales, se llama anahata.psicología. El consultorio encuentras consulta individual, consulta de pareja, consulta poliamor, ¿cierto? Encuentras Círculo de Palabra, lo estamos lanzando próximamente en redes, se llama Homoverso y es un círculo para hombres diversos, LGBTIQ+. En el Círculo de Palabra encontramos espacio, es un espacio íntimo de 10 participantes de 2 horas, dirigido por un tema. Un espacio para escuchar, un espacio para narrar, un espacio para compartir, para escuchar y ser escuchado, para hacer catarsis, para tener diálogo terapéutico. Es un espacio psicológico afectivo, netamente. Hay un espacio muy interesante que es erotismo, afectividad, un espacio de tantra rojo, lo podemos llamar así, que se llama Dionisio, que es un taller vivencial nudista para hombres LGBTQ+, hombres a quienes nos gustan los hombres diversos. Es un taller que se ha hecho en 13 ediciones anteriores en Medellín, nace hace 8 años en Río de Janeiro, en un congreso de sexualidad LGBT, y nace, y lo he hecho 13 veces en Medellín. ¿Y qué hacen allí? El taller es de 5 horas. Pero es taller textual. Taller
práctico, vivencial, donde O sea, el material es el sentir- cuerpo. Ok. Viaje sensorial, masaje tántrico, masaje kundalini, meditación tántrica, respiración, viaje sensorial, movimiento. Tenemos juego de despertar de los sentidos con frutas, tenemos música todo el tiempo, tenemos interacciones tántricas con dúos, duplas, tríos, quintetos y grupos pequeños. No es un espacio de orgía, mucha gente cree que es un espacio de orgía y sexo, no es un espacio de sexo carnal, coital, es un espacio de sexo tántrico, de interacciones tántricas poco tímidas. Mira que es un espacio nudista, bellísimo, es un espacio bellísimo de interacción entre seducciones masculinas para expandir el orgasmo masculino desde miradas de meditación tántrica. El tema de la salud sexual en esos espacios, ¿cómo se maneja? O sea, también se les da como recomendación de que se protejan o cómo lo manejan, pues porque también no sé si la espiritualidad permite que uno se desinhiba de eso y no lo piense o cómo es la cosa. Uno no sabe. La espiritualidad siempre, un sexo tántrico consciente, evolucionado, siempre te va a llevar a estar en la presencia. Y la presencia siempre es autocuidado. Ok. ¿Cuál es mi autocuidado y cuál es el cuidado que tengo con el otro? Repito, eso no es un espacio, Dionisio no es un espacio de sexo, es un espacio de sexualidad consciente, un espacio de interacciones tántricas, que aunque estemos desnudos no vivenciamos sexo coital, ni sexo oral, ni sexo penetrativo, nada. Hay autotoque y hay interacciones tántricas. Explicarte, Joana, el tantra es muy difícil si no lo vives. Si tú no te sientas en una dirección de técnica para respirar y expandir la energía, es muy difícil. Aquí no lo podemos hacer, sería lo ideal, una pequeña técnica, un pequeño ejercicio. Es difícil por el tiempo, pero no, en estos espacios la interacción es diferente. Creamos nuevos modos de intimidad, nuevos modos de placer, nuevas maneras de conexión. La espiritualidad es conexión, la sexualidad es conexión, es sentir la piel y qué hay debajo de nuestra piel. Emocionalidad, psicología de la sexualidad, que atraviesa nuestro deseo, que atraviesa nuestro apetito, qué realmente me gusta y qué no me gusta, qué quiero sentir y qué no quiero sentir, a dónde quiero llegar con mi deseo, cómo lo puedo expresar y comunicar, cuáles son mis límites, cómo comunico, cómo es mi relación con el cuerpo. En estos espacios aprendes a relacionarte con tu cuerpo de una manera sana, bienestar, cómo habitas tu cuerpo, qué consumes, qué escuchas, qué comes, qué ves, qué respiras, con quién compartes el tiempo, cuáles son tus hobbies, cómo descansas, cómo es tu sueño, hacer ejercicio, cómo vives el día a día, de qué te alimentas, no solamente de comida, de qué te nutres en el día a día. Esto es sexualidad espiritual, esto es sexualidad consciente, esto es sexualidad general. ¿Qué tanta participación tienen estos talleres y estos encuentros de las personas? Lo digo es porque más comúnmente, pues obviamente las redes sociales nos ayudan como a verlo un poco. La sexualidad es como, también lo veníamos mencionando, es muy fácil. Pero ¿qué tantas personas se conectan con eso? O sea, si hay interés, no hay interés o somos una manada de vacíos sexuales que no vamos a encontrar el camino. Hay mucho interés. Cada vez Medellín, yo siento que después de la pandemia ha tenido un despertar de conciencia bellísimo. Sí, total. Medellín, en mi Instagram está lleno de propuestas de retiros en Medellín, en Colombia, yoga, cacao, yagé, o sea, unas propuestas alternativas, microdosis, o sea, estamos llenos de propuestas terapéuticas buenísimas hoy. Medellín tiene un despertar de conciencia, Colombia tiene un despertar de conciencia lindo, del bienestar, de la terapia. Dionisio se hizo durante 3 años en Medellín, hasta hace 5 años, y tuvo una participación de más de 700 hombres. No, bastante. Normalmente a un taller asisten 30, 25, 40, el máximo ha sido 51 en un taller. Hoy estoy lanzando la 14ª edición de Dionisio, Expansión del Deseo, taller tántrico para hombres. Recuerden que no es sexo, es conocer la sexualidad. Es sexualidad. Es tantra, es un espacio bellísimo, cuidadoso, renovado, maduro, bellísimo. Es un espacio de expansión, de conocimiento, de aprendizaje. Es una chimba de espacio. Esa palabra tan fácil. Dionisio es una chimba. Bueno, háblanos ya para ir finalizando como de estas prácticas espirituales sexuales. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cuáles las personas que se conectan más? ¿Cuáles gustan menos? El tantra se alimenta mucho de la yoga. La yoga es un aliado fundamental en estos procesos de meditación, ¿cierto? Hay 1000 tipos de yoga.
La danza terapéutica, esta ola de la static dance funciona muchísimo. Procesos digamos, de círculo de palabras, estas propuestas no quiero decir esto, pero Dilo. no. Sí, sí. Propuestas también ancestrales, chamánicas, de yagé, de ayahuasca, de temazcales. ¿Estás de acuerdo con esto? Con el tema del yagé. Por ejemplo, que hay, perdón, un paréntesis, han existido muchas polémicas de personas que de pronto la toma, en la ingesta de esto no les ha ido como muy bien. Yo he tomado 8 veces yagé, ayahuasca. Hace muchos años tomé, hace más de 8 años no tomo. Y yo lo hice en un proceso terapéutico cuidadoso con terapeutas. Profesionales e idóneos. Me acompañé el proceso terapéutico después de las tomas con titles lindos. En Guarne hay un lugar que se llama Centro Indígena del Sur, que es del Putumayo, en Guarne, una finca muy linda de yagé. Médicos putumayos, médicos abuelos, chamanes, medicina ancestral, indígena. Lo que pasa es que la psiquiatría ha encontrado en estudios muy interesantes que hay pacientes con diagnóstico psiquiátrico que al momento de tomar yagé, al contrario de ser saludable, es patológico porque puede generar brotes psicóticos de personalidad en trastornos psicóticos, emocionales y del comportamiento. Entonces, está la dualidad médica. Yo siento que estas propuestas no son para todos, ¿cierto? Hay que ser muy cuidadosos. ¿Cuáles son mis detonantes? ¿Cuáles son mis factores de riesgo? En psicología hablamos mucho de factores de protección y factores de riesgo, factores detonantes. ¿Qué personalidad que alberga mi sistema, ¿cierto? Pero esto no puede ser a la ligera. Hoy cada vez es más comercial este tipo de propuestas, no solamente el yagé, la microdosis, macrodosis. Ya cualquiera hace procesos ancestrales, desafortunadamente, hay poca supervisión, pero hay que tener claro que esto no es para todos. Si tú tienes un cuadro psiquiátrico es bien delicado. O sea, esto es delicado, los estudios hay que poner cuidado, lo comprueban. O sea, también me imagino que, no sé si examinan qué cantidad te pueden suministrar o eso es un... Bueno, yo no soy el experto de hablar de eso. Okay. Yo solo voy y tomo. Y hagan conmigo lo que se pueda. Yo lo hice consciente en un proceso bonito de terapia, cuidadoso, muy supervisado. Para mí fue muy sanador, para mí fue muy edificante, para mí fue muy saludable. Yo soy amigo de estas propuestas ancestrales. Albert, ya para finalizar, quiero que mires a esa cámara e invites a las personas que de pronto nos sentimos vacías, solitarias sexualmente, que no hemos conectado de pronto con un ser o que queremos conectar con múltiples seres y no lo hemos logrado, para que se conecten a través de la espiritualidad y encuentren un camino sano, consciente, informado, consensuado, donde puedan conocer y no tengan tabú, no sientan miedo de este tipo de prácticas que pues para mí son nuevas, que apenas las estoy conociendo, pero que han venido fortaleciéndose también con el paso del tiempo, para favorecernos a todos. Invitarles a que conecten con ustedes, que conecten con sus modos, los modos que les pueda generar más salud y más bienestar, que se den el permiso de acceder a espacios terapéuticos, psicológicos, sexológicos, meditativos, tántricos, para explorar y redescubrir su sexualidad, para que encuentren una relación con su sexualidad oportuna, bonita, sanadora, de comunicación, que puedas encontrar un punto de equilibrio donde puedas ser muy honesto y sincera con lo que tú estás buscando y sintiendo. Que te des permiso de despojarte y desnudarte de tabúes y miedos, de culpas, en procesos acompañados. Bienvenidos a mi consultorio, por supuesto, si te sientes en resonancia con mi energía, con mi ser, con mi personalidad, con mi humanidad, con mi ser terapéutico. Si Anahata Psicología y Tantra puede ser útil para ti, pues bienvenido, bienvenida. Pero buscar ayuda. Tenemos muchos profesionales al servicio de ayudarnos, de escucharnos, de trabajarnos, de conocernos. La sexualidad es un viaje que tiene muchas estaciones. No te quedes en una estación, ve a otra estación, viaja, conócete, date la oportunidad de sentir tanto placer. El orgasmo del ser humano y del espíritu es tan bello. Tenemos una sexualidad creativa que la podemos direccionar a nuestros proyectos, a nuestras relaciones, a nuestro organismo, a nuestra vida, a darle sentido y comprensión significativa a nuestra experiencia al servicio del potencial humano. Cuidándola y respetándola. Siempre darle prioridad, examine su cuerpo
por lo menos una vez al año. Cada 6 meses, Cada 6 3 meses, por favor. Saben que este espacio es creado para hablar del ano, de papiloma, de VIH y demás, pero también, como lo acaban de ver, es un espacio donde intentamos también que la sexualidad sea una conexión espiritual, una conexión donde nos lleva por caminos mágicos, maravillosos, donde no existe culpabilidad, donde se nos caen las cosas al piso y me roban la espiritualidad. Mentiras, no. Pero donde podemos también permitirnos conocer, explorar, creer de que puede ser mejor, de que es basado en el respeto, en el amor propio y que pues al fin y al cabo no tampoco debemos compartirlas si no queremos, pero también compartirlas si así lo deseamos con múltiples parejas. Simplemente cuídese y use siempre condón. Albert, muchas gracias por prestarnos tu conocimiento. Para este espacio es demasiadamente valioso que seres como tú quieran replicar nuevas formas de conectarse con nuestro ser espiritual, más allá del sexo también, porque al final cada uno es sexo, sino respetar y apreciar lo que en este momento podemos gozar. Y gracias infinitas. Dime qué piensas de este espacio antes de irnos. Yo, gracias por la invitación, gracias a la Fundación Antra por generar el espacio. Esto es educarnos sexualmente. Esto es quitar tanto estigma y poder amar al natural, como lo hemos hecho. Espacios más orgánicos, más naturales, más íntimos, más honestos, más sinceros con la sexualidad, que es un regalo de verdad, con el cuidado que podemos tener con nuestro cuerpo, con el cuidado que debemos tener. Mira, en el mundo gay hoy con el asunto del condón, eso es un tema muy confrontante. Asesórate, cuídate. Cuídate, es finalmente tu espacio, tu cuerpo, tu vida. Así que cuidarnos, asesorarnos, educarnos. Gracias por el espacio valioso. Agradecemos a MS de Colombia, al Instituto de Coloproctología y a la Fundación Ancla por crear esos espacios de educación y buena información. Esperemos y esperamos que compartan mucho estos videos para que lleguen a las personas que realmente necesitan espiritualmente esta información. Dios les bendiga, cuídense, disfruten del sexo y de su cuerpo. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Buenos Culantro, pero no tanto.